Hay dolores que uno puede contar, pero hay otros que ni siquiera sabe cómo nombrar. Hay heridas que tienen diagnóstico, fecha, causa, explicación, pero hay otras que no. Y justamente esas son las que más nos desordenan por dentro. Porque cuando el dolor no se explica, la mente se vuelve una fábrica de preguntas. Uno mira al cielo y dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde te perdí? ¿En qué momento se rompió esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y yo quiero hablarle hoy a la gente que no vino con respuestas. Quiero hablarle al que vino con el alma cansada, al que ora pero no entiende, al que cree pero tiembla, al que ama a Dios pero está atravesando una noche que no sabe interpretar. Quiero hablarle al que se siente raro porque ama al Señor y aún así llora cuando nadie lo ve, al que pensó que a esta altura ya tendría paz, ya tendría claridad, ya tendría salida, y sin embargo sigue caminando en un corredor oscuro donde no encuentra una sola puerta abierta. Escúchame bien, no eres menos espiritual porque te duela, no eres menos creyente porque preguntes, no eres menos hijo de Dios porque no entiendas. El dolor sin explicación no significa ausencia de Dios. A veces significa que Dios está trabajando a un nivel más profundo que tu entendimiento. Y sé que eso no siempre consuela de entrada, pero sí sostiene cuando todo lo demás se cae. La Biblia no es un libro escrito para gente de plástico. La Biblia no fue escrita para personas que nunca dudan, nunca lloran, nunca tiemblan, nunca se rompen. La Biblia está llena de hombres y mujeres que amaban a Dios y sin embargo atravesaron temporadas en las que el cielo parecía guardar silencio. Y si alguna vez alguien te hizo creer que la fe verdadera consiste en no llorar, en no quebrarte, en no sentir angustia, entonces te predicaron una versión recortada del Evangelio. Porque la fe bíblica no es la ausencia de dolor. La fe bíblica es seguir confiando aun cuando el dolor no se puede explicar. Mira Job, el capítulo 1, versos 20 y 21 dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora piensa en esto conmigo. Job no adoró después de entender. Job adoró antes de tener respuestas. Job no dijo, ahora que comprendo el misterio del sufrimiento te adoro. No. Job estaba deshecho. Job acababa de ser atravesado por noticias imposibles de procesar y aún así, en medio del colapso, se postró. Eso me enseña algo tremendo. La adoración más profunda no siempre nace del milagro visible. A veces nace del corazón quebrado que decide no soltar a Dios. Y aquí va una aplicación pastoral del texto. Hay momentos en que la mayor prueba de madurez espiritual no es celebrar cuando todo salió bien, sino inclinarse cuando nada tiene sentido. Porque cualquiera canta cuando ganó la batalla, pero doblar las rodillas cuando no entiendes nada, eso ya es otra dimensión del alma. Hay gente que cree que si uno tiene fe siempre va a saber por qué pasan las cosas, pero no es cierto. La fe no siempre te da explicación, a veces te da compañía. Y aunque uno quisiera explicación, la compañía de Dios vale más que una respuesta fría, porque hay respuestas que informan pero no abrazan. Y hay momentos donde tú no necesitas un dato, necesitas un abrazo del cielo. Por eso el Salmo 34, verso 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice Dios observa de lejos a los quebrantados. No dice Dios les manda un folleto a los contritos. Dice que está cercano, cercano. Y esa palabra cambia todo. Porque el Evangelio no anuncia a un Dios indiferente. Anuncia a un Dios cercano. A un Dios que no se escandaliza por tus lágrimas. A un Dios que no retrocede cuando te ve roto. A un Dios que se acerca más cuando el corazón está hecho pedazos. Algunos piensan que la presencia de Dios se nota más en la euforia. Y sí, claro, Dios también está en la celebración, en la victoria, en la alabanza abierta, en el día claro. Pero hay algo especial en cómo Dios se revela en la noche del alma. Porque cuando todo se calla, cuando todo se cae, cuando todo se mueve, descubres que su presencia no dependía de tu emoción, sino de su fidelidad. Descubres que Él seguía siendo Dios cuando tú no sentías nada.
Descubres que seguías sosteniéndote cuando pensabas que caminabas solo. Y entonces llegamos al corazón del Evangelio. Porque si alguien puede entender el dolor humano, es Jesús. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego añade, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué texto glorioso! No dice simplemente que Jesús nos observa, dice que puede compadecerse. Y el sentido de esa expresión apunta a alguien que no mira tu sufrimiento desde la distancia, sino que entra, por así decirlo, al terreno de tu debilidad. Cristo sabe lo que es llorar, sabe lo que es ser rechazado, sabe lo que es la traición, sabe lo que es la angustia, sabe lo que es cargar con dolor. Por eso cuando tú llegas hecho pedazos a su presencia, no llegas ante un rey que no entiende, llegas ante un Salvador que conoce el peso de la herida. Déjame decirte algo que puede sanarte hoy. Jesús no necesita que le expliques tu dolor para poder ministrarte. A veces ni tú entiendes lo que sientes. Hay días en que ni siquiera sabes si estás triste, cansado, desilusionado, decepcionado o simplemente vacío. Pero aunque tú no sepas ponerle nombre, Jesús sí sabe tocar la raíz. Él no solo escucha palabras, Él discierne gemidos. Él no solo oye frases armadas, Él entiende el llanto que no pudo convertirse en oración. Y esto se ve de una manera conmovedora en Juan capítulo 11. La escena de Lázaro es conocida. Marta y María están devastadas. La casa está llena de duelo. Y Jesús llega sabiendo que en minutos resucitará a su amigo. Sin embargo, el texto dice en Juan 11, versos 33 al 35, que al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, Jesús se estremeció en espíritu, se conmovió y luego el verso más corto, pero quizás uno de los más profundos de la Biblia, Jesús lloró. Escúchame, Jesús lloró sabiendo que el milagro venía. Jesús lloró aún teniendo poder para revertir la situación. Jesús lloró aunque no estaba derrotado. Eso destruye la idea de que la espiritualidad verdadera es frialdad emocional. No. Llorar no es falta de fe. Llorar puede ser una expresión santa del amor. Jesús lloró porque el dolor humano le importa. Jesús lloró porque la muerte duele. Jesús lloró porque no es un juez sin nervios, sin carne, sin compasión. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí hay algo tremendo. Jesús no les dijo a Marta y María, no lloren, dejen el drama, tengan fe, en 5 minutos arreglo todo. No. Primero se conmovió con ellas. Porque el orden del cielo no es primero corregirte y después abrazarte. Muchas veces Dios primero te abraza y desde ese abrazo restaura tu fe. Hay gente que necesita escuchar esto hoy. No te culpes por haber llorado, no te avergüences por haberte quebrado. El mismo Cristo lloró delante de una tumba. Quizás tu dolor no se llama Lázaro. Quizás tu tumba tiene otro nombre. Puede llamarse divorcio, puede llamarse ansiedad. Puede llamarse diagnóstico, puede llamarse deuda, puede llamarse hijo distante, puede llamarse traición, puede llamarse sueño roto, puede llamarse duelo secreto, puede llamarse la vida que imaginé y nunca pasó, pero sea cual sea el nombre de tu tumba, Jesús no pasa por ahí con indiferencia, Jesús se detiene, Jesús mira, Jesús se conmueve, Jesús llora y después Jesús habla, porque algo que debes recordar es que el llanto de Cristo nunca es impotente. Él se conmueve, pero no queda atrapado en la emoción. Él ama, llora y luego interviene. Por eso, si hoy el Señor te abraza en medio del dolor, no significa que la historia terminó allí. A veces su abrazo es el preludio de una palabra de resurrección. Ahora bien, no todo dolor es explosivo. Hay dolores silenciosos, largos, humillantes. Hay dolores que nos llegan como un rayo, llegan como una gota constante que desgasta el alma. Y la mujer de Marcos capítulo 5 sabía mucho de eso. La Escritura dice que hacía 12 años padecía flujo de sangre. 12 años. No eran 12 días, no eran 12 semanas, eran 12 años. Y había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y en vez de mejorar iba peor. Qué descripción tan actual. Gente que ya probó de todo.
gente que invirtió todo y terminó peor, gente cansada de luchar, gente que no solo carga dolor, sino también desgaste, frustración y vergüenza. Esa mujer no solo estaba enferma, estaba aislada. Su condición la volvía ritualmente impura en la mentalidad de su tiempo. Es decir, su dolor también tenía una dimensión social y espiritual. No era solo el cuerpo, era la dignidad, era la pertenencia. Era la posibilidad de tocar y ser tocada. Y cuando oye hablar de Jesús, se abre paso entre la multitud y toca su manto, diciendo: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y Jesús se detiene. Y cuando ella le dice toda la verdad, él le responde: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, como dice Marcos 5, verso 34. No la llamó problema, no la llamó impura, no la llamó caso perdido, la llamó hija. Yo no sé si lo estás oyendo con el alma, pero cuando el dolor te ha hecho sentir menos, Cristo viene a devolverte nombre. Cuando el sufrimiento te ha hecho sentir invisible, Cristo te llama hija, hijo, amado, amado mío. Porque el dolor prolongado suele robar identidad. Después de mucho tiempo de sufrir, uno deja de decir, tengo un problema, y empieza a pensar, yo soy mi problema. Pero Jesús rompe esa mentira. Tú no eres tu herida, tú no eres tu diagnóstico, tú no eres tu fracaso, tú no eres tu peor temporada, tú le perteneces a Dios. Y aquí va otra aplicación pastoral. A veces el milagro no comienza cuando desaparece el dolor, comienza cuando Cristo restaura tu identidad en medio del dolor. Porque hay gente que sigue esperando la solución externa y Dios primero está sanando la voz interna con la que se habla a sí misma. Hay batallas que empiezan a cambiar cuando dejas de verte como abandonado y vuelves a verte como hijo. Ahora déjame tocar una zona delicada del alma. Hay personas que no están enojadas con la vida, están enojadas con Dios, aunque no se animen a decirlo, porque esperaban otra cosa de Él. Esperaban protección y llegó pérdida. Esperaban respuesta y llegó silencio. Esperaban alivio y llegó demora. Y entonces se instala una distancia rara entre el corazón y la presencia de Dios. La persona sigue congregándose, sigue orando, sigue levantando las manos, pero por dentro piensa, Señor, no te entiendo. Y quizá hoy tú estás ahí. Escúchame con ternura. Dios no le tiene miedo a tus preguntas. Los salmos están llenos de ellas. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me has desamparado? La Biblia no censura el clamor honesto, lo recoge, lo santifica, lo presenta. Porque la fe verdadera no es la que niega lo que siente, es la que lleva lo que siente delante de Dios. Fingir no sana, presentarte tal como estás, sí. Y en medio de ese territorio aparece Lamentaciones capítulo 3, versos 21 al 24, uno de los pasajes más esperanzadores de toda la Escritura. En un libro escrito desde las ruinas, en un contexto de devastación, el profeta dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. No pierdas esto. Esa declaración no salió de un picnic espiritual, salió de las ruinas, salió de la ceniza, salió de un hombre mirando la devastación y aún así dijo, esto recapacitaré. Es decir, la esperanza no siempre cae del cielo como un sentimiento automático. A veces hay que traerla de vuelta deliberadamente a la memoria. A veces el alma tiene que predicarse a sí misma. A veces uno tiene que decirse, no sé muchas cosas, pero sí sé esto, la misericordia de Dios no se agotó. Sí sé esto, su fidelidad no cambió. Sí sé esto, todavía sigo aquí por su gracia. Y si vamos a la riqueza del lenguaje bíblico, esa misericordia de Dios en este pasaje apunta a su amor leal, su amor de pacto, su fidelidad entrañable. No es una simpatía pasajera, no es un sentimiento volátil. Es el amor firme de Dios que no se rinde contigo. Es el amor que permanece cuando tú ya no puedes más. Es el amor que no te suelta en la peor versión de tu noche. Eso significa que cuando todo se ve frágil, todavía hay algo que no se rompió. El amor fiel de Dios.
Ahora bien, no confundamos esto. Decir que Dios te ama no significa minimizar lo que duele, no. Lo que te pasó duele, lo que perdiste importa, lo que te rompió dejó marca. El Evangelio no trivializa el dolor, lo redime. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. No te dice no era tan grave, te dice sí fue grave, pero no tendrá la última palabra. No te dice olvida lo que pasó, te dice yo puedo entrar incluso ahí y hacer una obra que hoy no alcanzas a imaginar. Por eso Isaías 43, verso 2 no dice si me sigues nunca entrarás en aguas profundas ni pasarás por fuego. Dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjate qué glorioso. No dice si pasas, dice cuando pases. O sea, Dios no promete una vida sin aguas ni sin fuego, promete presencia en medio de ellos. Muchos se decepcionan porque esperaban que la fidelidad de Dios los librara de pasar por la prueba, pero la fidelidad de Dios muchas veces se ve en que no te deja solo dentro de la prueba, y esto es más profundo. Porque si solo alabara a Dios por las temporadas en que me evitó el fuego, mi fe sería superficial. Pero cuando descubro que Él estuvo conmigo adentro, entonces conozco un nivel de Dios que no se aprende en la comodidad. Y aquí quiero hablarle al corazón agotado. Tal vez tú estás en el agua hasta el cuello. Tal vez sientes que la corriente te gana. Tal vez dices yo ya no puedo más. Y quizás no te atreves a decirlo en voz alta porque te enseñaron a ser fuerte. Pero déjame serte honesto, Dios trabaja muy profundamente con la gente que deja de fingir, con la gente que llega y dice, Padre, estoy cansado, no tengo discurso, no tengo fuerzas, no tengo forma elegante de decirlo, solo vengo porque te necesito. Esas oraciones, aunque cortas, atraviesan el cielo. Y entonces aparece Romanos 8, verso 28, un texto que a veces se cita mal y duele más de lo que ayuda. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no significa que todo lo que te pasó era bueno en sí mismo, no. Hay cosas malas que son realmente malas. Hay pérdidas, violencias, traiciones, enfermedades, quiebres y noches que no pueden llamarse buenas. La promesa no es que todo sea bueno. La promesa es que Dios puede obrar incluso con eso para producir bien conforme a su propósito. Esa es una diferencia gigantesca. Dios no necesita llamar bueno al mal para seguir siendo soberano. Él sigue siendo Dios y puede tomar lo que quiso destruirte y transformarlo en una plataforma de madurez, de compasión, de dependencia, de autoridad espiritual. Y atención con esto, el bien del que habla Romanos 8 no siempre es comodidad. Muchas veces es formación, es parecerte más a Cristo, es salir de la noche con más ternura, con más profundidad, con menos orgullo, con más cielo en el alma. Yo sé que a nadie le gusta ese proceso, a mí tampoco. Nadie se anota voluntariamente en la escuela del sufrimiento, pero hay lecciones que solo aprendes cuando se rompe el suelo que dabas por seguro. Hay verdades que solo se vuelven carne cuando ya no tienes nada que aferrarte excepto a Dios. Y ahí, justo ahí, descubres que Él era suficiente desde el principio, solo que no lo habías visto con esa claridad. Permíteme decirte algo que siento como aplicación pastoral para quien escucha este mensaje. Tal vez hoy no puedes explicar tu dolor, pero sí puedes decidir dónde ponerlo. Puedes ponerlo en el resentimiento, en la amargura, en el aislamiento, en el cinismo, o puedes ponerlo en las manos del Padre. No me malinterpretes, eso no hace que deje de doler de inmediato. Pero sí cambia el destino del dolor. En manos del orgullo, el dolor se pudre. En manos de Dios, el dolor puede convertirse en semilla. Y sé que algunos están pensando, pero yo ya le entregué esto al Señor y sigo mal. Sí, porque algunas heridas no se entregan una sola vez, se vuelven a entregar. Hay dolores que regresan a la memoria, fechas, recuerdos, aniversarios, canciones, lugares. Y cada vez que vuelven, uno dice otra vez, Señor, aquí está de nuevo. No quiero administrar esto solo, abrázame de nuevo. Y eso no es retroceso, eso también es camino de sanidad. A veces Dios no te explica todo porque si te lo explicara antes de tiempo no lo podrías sostener. Hay respuestas que requieren madurez, hay silencios que están formando músculo espiritual. Y hay ocasiones en que el cielo calla no por crueldad, sino porque en ese silencio Dios está desarrollando en ti
una confianza que no dependa de la información completa. No olvides esto, el Señor de tu historia no está improvisando. Aunque tu mapa esté roto, Él no está perdido. Aunque tú no sepas qué hacer mañana, Él ya está en tu mañana. Aunque hoy llores, Dios no ha soltado el hilo de tu destino. Él sigue sentado en el trono, sigue siendo bueno, sigue siendo padre, sigue siendo fiel. Y quizás el milagro de esta temporada no sea que hoy mismo se abra la puerta que estás esperando. Quizás el milagro sea que no te hundiste. Quizás el milagro sea que aún oras. Quizás el milagro sea que a pesar del golpe sigues aquí. Quizás el milagro sea que el dolor no logró endurecerte del todo. Quizás el milagro sea que todavía puedes llorar delante de Dios y no te has vuelto una piedra, y no subestimes ese milagro. Porque hay gente que sobrevivió por fuera y murió por dentro, pero tú sigues buscando al Señor, y eso ya es una señal de gracia sobre tu vida. Cuando el dolor no se explica, Dios no siempre responde con argumentos. Muchas veces responde con presencia. Se sienta a tu lado en el suelo, camina contigo por el valle, sostiene tu respiración cuando lloras, recoge tus lágrimas, te recuerda que no eres huérfano, te susurra que esto no te definirá para siempre, y poco a poco, casi sin que te des cuenta, empieza a ordenar lo que parecía irrecuperable. Por eso hoy no quiero decirte simplemente todo va a estar bien como una frase liviana. Quiero decirte algo más sólido, más bíblico, más eterno. Dios está contigo en esto. Y si Dios está contigo, aunque no entiendas el proceso, no estás desamparado. Aunque no sepas cuándo, no estás olvidado. Aunque no puedas explicarlo, no estás solo. Y si no estás solo, todavía hay esperanza. Así que respira, llora si tienes que llorar, descansa si estás agotado, busca ayuda si el alma te pesa demasiado, vuelve al Señor cuantas veces haga falta, pero no tomes el silencio como abandono, no tomes la demora como rechazo, no tomes el dolor como prueba de que Dios se fue. A veces, justamente cuando no puedes explicarlo, es cuando más cerca está abrazándote. Padre amado, hoy te presento a cada persona que escucha estas palabras. Tú conoces la herida que no pudo contar, la pregunta que no se animó a hacer, el cansancio escondido, la noche larga, el duelo secreto, la ansiedad que no sabe describir. Acércate al quebrantado de corazón, abraza al que se siente solo, recuérdale al cansado que no está abandonado, sopla esperanza sobre la casa donde hoy hay silencio y lágrimas. Danos la gracia de confiar aunque no entendamos, de seguir caminando aunque duela, de volver a ti una y otra vez. En el nombre de Jesús, amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, compártelo y envíaselo a alguien que hoy necesite recordar que cuando el dolor no se explica, Dios todavía abraza.